Hola Pilar, buenos días Gilberto, saludos a todos los que están en sintonía de RPO, un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy se refiere a las competencias conversacionales según Rafael Echeverría. En primer lugar, tener una distinción de competencia conversacional se refiere a una escucha activa. La comunicación está basada en la escucha. Eso es lo primero que tenemos que reconocer al momento de querer hablar con otro. Escucha al otro antes de solamente hablar. Y dentro de las competencias conversacionales también están los actos lingüísticos. Y estos actos lingüísticos son, por ejemplo, las peticiones, la oferta, las afirmaciones, los juicios. Y todo eso está inmerso en nuestra comunicación. Para poder tener una mejor comunicación con el otro, tenemos que hacer conciencia de cada uno de estos actos lingüísticos y cómo estamos nosotros navegando en cada uno de ellos. Muy bien, Janet. Entonces, partimos de la base de que para podernos comunicar debemos partir del hecho de escuchar bien. ¿Cómo escuchar bien? A veces escuchamos lo que queremos, pero no lo que realmente nos están diciendo, ¿o no? Los seres humanos, así como hablamos desde lo que somos, escuchamos también desde lo que somos. Siempre vamos a escuchar desde la creencia que tengo, desde la formación, del lugar donde nací, de la familia donde me crié, desde todos esos juicios que yo considero que son reales. Pero precisamente el hacer conciencia de que son míos y que el mundo hay infinidad de juicios, infinidad de creencias, me debo permitir abrir una escucha y cuando no comprendo algo, siempre preguntarlo o ante una comunicación hacer la pregunta. Entiendo que lo que me dices es esto y esto, y la otra persona validará si en efecto lo que yo escuché fue lo que la otra persona me dijo. Sí, Janet, gracias por acompañarnos. ¿Qué tanto evitaría discusiones, malentendidos, problemas, si en cada punto que no se aclara se hiciera esa validación de lo que en realidad está diciendo la otra persona en esa conversación? Bueno, se evitarían muchísimo. Te puedo decir, Gilberto, que los seres humanos hablamos en 100%, que casi que en un 100% cuando, y sobre todo cuando no tenemos estos conocimientos desde nuestro juicio. La primera conversación que encontramos es la conversación de juicio. Y esta conversación está basada en lo que yo creo que es y que debe ser. Ahora, si yo mantengo una posición de que mi mirada es la única y no hay otra, pues entonces siempre voy a tener esa discordia, ¿no? Con el otro, porque nunca voy a querer dar mi brazo a torcer. Ahora bien, si yo comprendo que mi mirada es la mía, pero que la del otro también tiene validez, entonces empiezan los acuerdos. Y comienzo a preguntar qué es lo que usted me quiere decir. Empiezo además a validar cuando hago una oferta, cuando hago una promesa, cuando comienzo a verbalizar cuando quiero hacer una petición y no hacerlo obvio, porque la obviedad no existe en la conversación. Sí, esa frase de que la obviedad no existe en la conversación hace, bueno, hay un libro llamado Los Cuatro Acuerdos donde no presuponer nada es muy importante porque todo se puede aclarar en el diálogo. Ese presuponer culturalmente a qué se debe y cómo desde la casa se puede empezar a cambiar un poco eso, escuchando a los jóvenes. En la cultura norteamericana hay una expresión corporal muy importante y es agacharse a la altura del niño para escucharlo. Eso ayuda justamente a poner un equilibrio y crea un ambiente de diálogo. Sí, de hecho, en la educación actual, esa educación responsable, esa educación diferente a la que muchos latinos vivimos por parte de nuestras familias, se refiere al saber que el otro es un legítimo, así sea, tenga un niño, sea un adolescente, o sea una persona adulta o una persona ya mayor. Todos tenemos esa legitimidad de ser escuchados y tenemos nuestros pensamientos. Lo importante siempre es que en la comunicación recordemos que hay que preguntar, hay que validar, hay que revalidar lo que escuchamos, hay que hacer correctamente una petición. Y fíjate que con los niños nos pasa, Gilberto y Pilar, ellos son bastante claros cuando quieren algo o cuando te piden algo, ¿no? Y a nosotros nos causa gracia, pero resulta que esta conversación es la ideal, es poder pedir específicamente lo que deseo y no pensar que el otro, porque es mi esposo, mi jefe o mi compañero o mi hermano o mi mamá,
debe saberlo porque ya me conoce. No, señores, no es obvio lo que estamos queriendo o lo que estamos pensando. No podemos pensar por el otro. Entonces tenemos que aprender a hacer peticiones para tener mejores comunicaciones, a cumplir nuestras promesas, a hacer ofertas, a decir, oye, yo quiero ofertarme para esto, para poder negociar. Además, en el mundo de las ventas se utiliza mucho el hecho de hacer oferta. Entonces, el mundo de las conversaciones es maravilloso porque nos deja fluir tanto en lo personal como en lo profesional, en las relaciones con los maestros, con los profesores, con los más pequeños. El mundo sería mejor, claro que sí, desde las conversaciones con más conciencia. Sí, desde lo que hacen los coaches estudiando el comportamiento de las personas y en el plano de la comunicación, ¿qué tanto importa el tono, independientemente de que sea una discusión, un desacuerdo o simplemente comunicar cosas, tonos de respeto entre una y la otra persona? Bueno, importa muchísimo porque cuando yo quiero tener una conversación para llegar a acuerdos, y eso es algo que es importante dejarle aquí a la audiencia, ¿para qué quieres conversar? ¿Para tener la razón o para llegar a acuerdos? Si quieres llegar a un acuerdo, tu tono es muy importante, tu tono y tu postura además, porque decir la frase tenemos que hablar puede ser interpretada de diferentes maneras. Si yo aplico el tono tenemos que hablar, o el tono tenemos que hablar, o tenemos que hablar. O sea, hay tres interpretaciones, una de miedo, una de acuerdo y una de imposición en una misma frase. El tono, por supuesto, es súper importante. Y la pregunta de tenemos que hablar también hace referencia como que eso no fuera constante, sino que, tenemos que hablar, que cuando es una conversación que se puede dar, y como decía una amiga RPO, una coach también, la vida es una larga conversación. Sí, las conversaciones te abren posibilidades, somos seres lingüísticos y en la vida siempre vamos a tener que hablar. Es más, hablar nos abre posibilidades. Créanme que si usted puede hablar en la cola, en la fila para el mercado, en el trabajo, siempre va a haber una posibilidad de una buena conversación. Sí, estamos hablando con Janet Cano Pérez, es Voz Coach, recomienda escuchar para mantener conversaciones acertadas. ¿Por qué, si es desde el punto de vista cultural o quizás rasgos de personalidad, a muchas personas se les dificulta mantener un diálogo o hablar? Precisamente, fíjate, en el coaching ontológico aprendemos que los seres humanos somos seres interpretativos y interpretamos desde dos caminos. El camino número uno es el que yo siempre tengo la razón y el camino número dos es el que dice que todos tenemos la razón. Entonces, cuando hay personas que se mantienen en el camino número uno, que dice yo siempre tengo la razón, les va a ser mucho más difícil poder entablar comunicaciones con otras personas. Imagínense ustedes meterse dentro de un triángulo donde no tienes más salida, te comienzas a sentirte mentalmente ahogado, de hecho. Bueno, esa misma sensación es lo que sienten en el fondo las personas que siempre piensan que ellas solo tienen la razón. Cuando nosotros estamos en el camino número 2, es como si estuviéramos en un campo abierto. ¿Qué sensación tenemos? Sensación de libertad, sensación de paz. Esa sensación es lo que te permite poder reconocer al otro como un legítimo, así tengas o no tengas acuerdos con él, así te parezca que sus creencias son diferentes a las tuyas. Lo importante es reconocerlas, aunque no las compartas, las reconoces, perdón. Entonces, desde esa mirada vivimos en paz, vivimos en comunidad y aprendemos a relacionarlos con los demás. Muy bien, Janet Cano, quiero saludar a la doctora Wanda Bonet. Ella es una experta en temas de neurolingüística, aprendizaje, coach en muchas líneas de comportamiento de las personas. Los martes trabajamos el tema de emprendimiento y pues hoy nos va a hablar de cómo manejar tus emociones saludablemente, algo que se nos junta en una mezcla interesante de los temas. Doctora Wanda le presentó a Janet Cano, Janet le presentó a la doctora Wanda y hoy estábamos hablando con Janet sobre la importancia de escuchar en las conversaciones. Bienvenida, doctora Wanda. Gracias por la oportunidad, un honor, un placer conocerla y compartir con ustedes. Igualmente, doctora, encantadísima de formar parte de este maravilloso equipo. Doctora Wanda, algo para compartir sobre el tema de la conversación desde el punto de vista del éxito del comportamiento, de las emociones saludables.
No, me encanta el tema de escuchar, porque pues el paso número 1 es escucharnos a nosotros mismos y después escuchar al prójimo. Muchas veces no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, lo que las emociones nos quieren compartir, y ahí desde ese punto estamos bloqueados porque no estamos conectados con nuestra esencia. Y desde ese punto que yo sé y siento lo que está por dentro de mí, lo puedo expresar, lo puedo interpretar, y así lo mismo con otras personas. A veces escuchamos o oímos para responder en vez de escuchar para internalizar la información que estamos recibiendo desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de las otras personas. Así que enhorabuena por ese tema de hoy. Gracias, doctora Wanda. Janet, qué importante escucharse a sí mismo. Yo creo que esa es la primera conversación que se debe enseñar y aprender. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo y valido lo que dice la doctora Wanda. En efecto, escucharnos a nosotros mismos nos va a permitir además gestionar las emociones al momento de comunicarme con el otro. Que eso que yo creo haber escuchado en el otro me genera tal emoción, cuál es la emoción que me está generando, y poder reconocerla me va a permitir siempre tener una mejor comunicación. Y lo que acaba de mencionar la doctora en relación a escuchar para responder, cuando realmente escucho solamente para responder, al final no estoy escuchando. Simplemente estoy esperando que el otro termine de hablar para yo decir, mientras el otro está hablando en mi pensamiento, lo que hay es, ya vas a ver lo que te voy a decir, ya vas a ver lo que ya me vas a escuchar. Y en ese momento en que mi mente está peleando conmigo misma de poder responder y ganarle, allí yo lo único que quiero es tener la razón. En ningún momento quiero llegar a un acuerdo. Por eso les vuelvo a repetir la pregunta, ¿para qué quieres conversar? Y lo ideal es que sea siempre para llegar a un acuerdo. Sí, muy importante. Doctora Wanda, nos juntamos ahí con dos invitadas especiales que pues tienen mucho que hablar, y el oyente, nuestra audiencia, es la que se beneficia con estos temas que son necesarios tratarlos, hablarlos. Y en su libro, Inteligencia Emocional Holística, enseña usted cómo manejar las emociones de manera saludable. ¿Cuál puede ser desde esa perspectiva las primeras recomendaciones y por qué es necesario manejar saludablemente las emociones? Bueno, las emociones hay que darle su importancia y su lugar en nuestras vidas. Somos seres emocionales, y desde ese punto de vista, cómo nosotros gestionamos y respondemos a esos mensajes que nuestro cuerpo nos está ofreciendo va a impactar directamente nuestra salud, nuestra productividad y nuestras relaciones interpersonales. Me explico. La energía que se gasta cuando nosotros no sabemos gestionar saludablemente las emociones, le estamos robando directamente a nuestro sistema inmunológico, que es el que está diseñado para sanarnos y mantenernos saludables. Por tanto, cada vez que nosotros no sabemos gestionar emociones, estamos afectando y saboteando nuestra salud directamente. También nuestra productividad. Cuando nuestras emociones nos sabotean, nuestra mente se va en blanco. No podemos ni escribir un email, no podemos pensar, no podemos tomar decisiones y mucho menos activar nuestra creatividad, nuestra imaginación creativa y ser productivos. Y nos estancamos en nuestro crecimiento profesional y financiero. Y por tercero, las relaciones interpersonales. Cuando no sabemos manejar nuestras emociones, nos convertimos en personas tóxicas, en vampiros energéticos, y nadie quiere estar alrededor de personas tóxicas, con mala vibra, con negatividad. Por tanto, desde ese punto de vista y de esos tres beneficios fundamentales, nosotros partimos para la enseñanza y el compartir el mensaje de inteligencia emocional holística, que técnicamente tiene 5 pasos fundamentales, que son, primero, la conciencia, que tenemos que saber cómo está nuestra energía y cómo las emociones los están afectando. Número 2 es la vitalidad energética, cómo yo voy a aumentar mi energía para, pues, obviamente tener mejor salud, productividad y relaciones interpersonales.
y cómo mis emociones están saboteando ese proceso de yo aumentar mi energía, mi armonía energética y cómo las emociones están bloqueadas y están bloqueando ese flujo energético, el alineamiento energético, cómo mis emociones me dicen si yo estoy alineada a personas, a situaciones, a lugares, y finalmente esa comunión energética que se logra cuando conectamos con otras personas. Y a partir de ahí vemos toda la importancia de nuestras emociones y la gestión de ellas. Sí, cuando se habla de emociones, obviamente, y de que el mal manejo de ellas, estamos hablando de emociones como la ira, el miedo y la ansiedad, por ejemplo. Sí, ¿cómo identificarlas? El miedo. Sí, el miedo es vital, el miedo nos paraliza, el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, tantos miedos que tenemos como seres humanos y nos los van inculcando desde chiquitos. Desde chiquitos nos decían, ten cuidado con el cuco, el miedo al cuco, a lo desconocido, y eso se nos queda de grande. Y todo lo que desconocemos o no conocemos nos causa ese temor, ese vapor. Y entonces, después vamos entonces a la culpa. Caigamos con tantas culpas, no somos perfectos, pero nos han enseñado también desde muy jóvenes a pequé, Dios mío, a que he cometido errores y a cargar con esas culpas, que entonces no nos dejan liberarnos y a vivir más livianos por la vida y a no juzgar a los demás, porque siempre vemos cómo el otro se equivoca, como yo me equivoco o responsabilizo al mundo, a los demás por mis propios errores y no asumo responsabilidades. Después viene esa inseguridad que se transforma en baja autoestima. Creemos que tenemos que ser perfectos. También desde chiquitos, lamentablemente, nos dicen, tú tienes que sacar todas A en la escuela, tú tienes que hacer las cosas bien, lo hiciste mal hecho, eso no se hace. Y de grandes seguimos arrastrando ese perfeccionismo que no existe cuando solamente existe la excelencia intencional. Y eso lo seguimos arrastrando. Después, la depresión, la tristeza de estar viviendo en el pasado y la ansiedad de estar viviendo en el futuro en vez de vivir en el presente. La falta de confianza. Lamentablemente, el ser humano le falta un lugar seguro y confidencial donde expresarse. Las personas no se sienten seguros de expresar ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni sus opiniones, ni sus ideas, porque van a ser bombardeados, van a ser bullying y nos vamos tragando lo que pensamos, lo que sentimos, y eso nos va dañando por dentro. La frustración, porque la gente tiene sus propias expectativas y crea lo que para ellos es conveniente o lo que ellos esperan, desean, y se crean unas burbujas de expectativas que cuando no se dan, crean frustración en las personas. Y finalmente los apegos. La gente se apega a otras personas, a las cosas materiales, a la casa, al trabajo, al país, y de eso les roba la libertad. Y entonces esas 7 emociones tan importantes y básicas son las que son la base y los pilares de inteligencia emocional holística. Sí, obviamente una de ellas, cualquiera que escoja, doctora Wanda, necesita un trabajo, digamos, no es fácil cambiar una emoción, pero ¿cuál es la recomendación para manejar las emociones saludablemente como las que ha mencionado? La tristeza, depresión, ansiedad, frustración, apegos, ira, inseguridad, culpa. Decidirlo. Yo siempre digo, es tan fácil como tomar una decisión. Es al 100% comprometido que el miedo no me va a paralizar, que la culpa no va a seguir siendo una carga y va a seguir robándome oportunidades. Es una decisión, pero es una decisión consciente. Es saber cómo yo me siento hoy y por qué me siento así y cómo me quiero sentir.
Si yo quiero sentirme con entusiasmo, con pasión, con fe, enfocada, libre de miedo, entonces, ¿qué opciones yo tengo para lograrlo? Pero ya estoy decidida que ya yo no quiero sentir miedo y no lo repito, porque lamentablemente es que seguimos repitiendo, ay, es que estoy deprimida, ay, es que tengo miedo, ay, es que tengo inseguridad, es que mi baja autoestima, es que estoy frustrada y lo seguimos repite, en vez de cambiar nuestra forma de comunicarnos y decir, a lo mejor no lo conozco, pero voy a estudiarlo, voy a conocer, voy a investigar para sentirme empoderada, sentirme con entusiasmo, enfocada y lanzarme a disfrutar y a descubrir. Y es una decisión que cambia nuestra forma de expresarnos y en nuestra forma de actuar de una manera consciente. De que hay herramientas, sí. De que hay libros, coaching, que necesitamos ayuda, muchas veces no lo podemos hacer solos porque no sabemos la metodología, sí. Pero definitivamente es una decisión y sin esa decisión nada cambia. Muy bien, doctora Wanda Bonet, autora del libro Inteligencia Emocional Holística, nos acompaña en este martes de emprendimiento porque el cambiar esas emociones negativas a un comportamiento de alegría, de entusiasmo, de fe, de estar libre de, por supuesto, de miedos, de emprender, ayuda definitivamente a mejorar las relaciones con los demás y afirman los que manejan el tema que el 85% del éxito o del fracaso de las personas depende de qué tan bien o qué tan mal se la lleva con las otras personas. Definitivamente no somos seres solos, no fuimos diseñados a vivir en soledad, inclusive hay estudios que indican que cuando tú no tienes el contacto con otras personas y contacto físico, tu salud se deteriora. Esos estudios son hechos en niños pequeños, en bebés, en infantes y en personas adultas. Y por eso es tan importante ese contacto con otras personas, no solamente físico, pero esa comunicación, tener ese lugar donde yo puedo dialogar con otras personas, conversar, como hablaba la coach antes, esa conversa es importante. Y obviamente nuestra actitud, nuestra vibra, nuestra energía que llevamos a esos encuentros es primordial. Pilar Oviedo desde México tiene una pregunta para la doctora Wanda Bonet. Doctora Wanda, buenos días. Se dice que las emociones mucho tienen que ver con las energías y que la energía es necesario a veces desbloquearla. ¿Qué nos puede decir de esto? Total, todo es energía y el cuerpo físico pues requiere energía. Si nos vamos a la parte física, todo mecanismo en el cuerpo, anatómicamente hablando, es energía, es ATP, eso es química. A nivel de medicina china, todo es energía, le llaman chi, le llaman energía vital. En términos del cristianismo, el Espíritu Santo, todo es una energía que se siente y las emociones la gastan. Cuando lloramos, gastamos energía física. Cuando temblamos, cuando pensamos, cuando nos da coraje y contraemos los músculos. Eso es energía que estamos desperdiciando y es energía que puede ser utilizada y puede ser transmutada en resultados tangibles. Por tanto, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que nuestra energía es nuestro mayor tesoro, porque todo depende de ella, ya nosotros vamos a ser más conscientes de cómo manejamos las emociones, sabiendo que pueden o aumentar nuestra energía o pueden malgastar nuestra energía y disminuirla. Y esa energía de desear permanentemente, digamos, recursos económicos, dinero, buenas amistades, un ascenso, un sueño, es el desencadenante de estar dejando de mencionar esas actitudes y esas emociones negativas. Total, la frecuencia que expresamos con nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar es una frecuencia, si es positiva la frecuencia, es como estar en la radio AM, FM, digital. Eso es una frecuencia específica, dependiendo del tipo de frecuencia que tú vibres, que tú sintonices, eso es lo que se va a sintonizar contigo. Si la frecuencia es mala, ese es el tipo de mensaje y ese es el tipo de señal que tú vas a estar ahí ya afuera atrayendo.
Si tu energía, si tu frecuencia es alta, ese es el tipo de señal de información que vas a estar recibiendo con tu antenita. Por tanto, la energía va a depender, obviamente, de la frecuencia y de lo que tú vas recibiendo, porque es la antena que pones al mundo para atraer las cosas. Sí, el caso de padres que han dado un paso adelante como pareja y como responsables de conducir a sus hijos y tienen un lenguaje diferente, esto se va propagando en sus hijos para hacer un manejo de emociones más saludables. ¿Conoce casos? ¿Es posible evidenciarlo? Oh, definitivamente. Recuérdate que la responsabilidad de la educación en todos los sentidos es en la casa. Lamentablemente vemos también que muchos padres no recibieron eso en sus casas y el ciclo puede ser pues negativo o puede ser positivo. Hay personas que han conocido inteligencia emocional o tienen esa sabiduría divina innata y su forma de interactuar con sus hijos es totalmente diferente y eso generacionalmente va a crear un impacto. Cómo la gente se comunica, cómo los niños se proyectan, cómo resuelven sus conflictos. Eso se aprende. ¿Por qué? Porque nosotros o copiamos los comportamientos de las personas de autoridad que vemos. Y entonces, y a veces también sentimos, pero esa no es la mejor manera, pero eso lo hace mami, o eso lo hace papi, o eso lo hace abuela, y si lo hacen ellos, debe ser correcto. Dentro de todavía quizás un poco de la falta o quizás la ignorancia de los niños, y repiten ciertos comportamientos. Pero si papá y mamá conocen y asumen la responsabilidad de cambiar y de aprender ellos y de modelar ciertos comportamientos de manejo de emociones y resolución de conflictos, definitivamente van a ser la mejor escuela para los niños. Muy bien, doctora Wanda, muchísimas gracias. Un correo electrónico, una página donde se puedan comunicar con usted, que ha compartido esta información de valor para los oyentes. Definitivamente pueden visitarnos a www.drwinstitute.online. Ahí le tenemos un reto de 7 días para desbloquear o liberarse de bloqueos emocionales. Es completamente gratuito. Pueden visitar la página e inscribirse. Por 7 días van a estar recibiendo información valiosa que le va a ayudar a manejar sus emociones. Y en las redes sociales como Dr. Wanda Bonet Gascott, Facebook, DRW Institute, Instagram, en todas las redes sociales. Y obviamente estamos a la disposición y aquí en los martes de emprendimiento RPO. Gracias, doctora Wanda Bonet, oriunda de Puerto Rico. ¿Cómo ha visto la recuperación del huracán que golpeó a la isla? Están poco a poco, hay áreas muy afectadas todavía, pero se están levantando. Puerto Rico es un país muy resiliente y está levantándose, al igual que nuestras personas aquí en la Florida, que también sufrieron muchos daños y se vieron muy afectados con el huracán Ian. Estamos levantándonos, estamos volviendo poco a poco a la nueva normalidad, porque definitivamente hubieron muchas personas afectadas. Muy bien, doctora Wanda, gracias por acompañarnos. Le deseamos un resto de martes muy feliz y nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo martes. Dios mediante. Gracias mil y enhorabuena.